Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Yo soy Alba Rivera, trabajo para UNICEF El Salvador como consultora en primera infancia. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante que nos puede ayudar en nuestro rol de papá, mamá o cuidadores de niños y niñas en su primera infancia. Si pudieron ver en la invitación, el tema de hoy es estimulación y rutinas divertidas en los primeros 3 años de vida de los niños y de las niñas. Abordaré este tema por medio de 4 puntos. El primero de ellos es sobre la importancia que tiene en estos momentos y en todo el caminar de ser padres, el autocuido del adulto con el que pasa más tiempo el niño. El segundo punto es sobre fortalecimiento del vínculo, cómo podemos mantener un entorno protector en los niños y las niñas y cómo podemos también mantener conversaciones honestas, máxime en este momento de confinamiento, que quizás los niños pueden estar también preocupados porque nos ven a los adultos que nos preocupamos. El tercer punto que vamos a abordar es la importancia que tienen las rutinas y por qué debemos en la primera infancia establecer rutinas que se van a quedar para toda la vida. Y el cuarto punto es uno sumamente importante que a mí en lo particular me encanta y es sobre el juego. Y el juego como una necesidad en esta etapa. Les invito a que nos compartan su experiencia o si tienen alguna pregunta, nos la dejen en los comentarios y al final de la charla vamos a tener un espacio para leerla y para contestarla. Las preguntas que no puedan ser contestadas en vivo, nos vamos a tomar el tiempo para leer cada uno de sus comentarios y ahí los vamos a contestar. Además, decirles que mientras dure el en vivo, vamos a estar colocando información relacionada al tema que estamos desarrollando. Bueno, vamos a dar inicio hablando del primer punto y la primera recomendación que les quiero dar esta mañana es autocuidémonos. Practiquemos el autocuido nosotros como adultos. ¿Por qué? Porque nosotros como adultos somos la persona más significativa en la vida de los niños y de las niñas. Y estar tranquilos a ellos también les va a transmitir tranquilidad. Entonces, esta primera recomendación tiene que ver en que aprendamos nosotros a gestionar primero nuestras propias emociones para dedicarle ese tiempo efectivo y afectivo a los niños. ¿Qué quiere decir esto? Si yo siento que en este momento estoy preocupada, que es normal, o que estoy frustrada quizá, porque probablemente estoy combinando trabajo desde casa, las tareas del hogar y el cuidado de los niños, decirle que es normal que en algún momento usted diga, de verdad, no puedo, necesito darme un espacio. Identifique cuáles son aquellas actividades que a usted lo recargan. Quizá pueda ser escuchar música, leer o hablar con alguien. Debemos de tener esa red de apoyo a la que usted le pueda llamar, por ejemplo, si en ese momento se siente mal. Perdón. Entonces, gestione sus propias emociones. Si no, ese tiempo que le dedique al niño le vamos a transmitir inseguridad. No es lo que queremos en este momento. Quiero darles un ejemplo y pensemos, cuando alguien se sube en un avión, la primera recomendación o una de las recomendaciones que le dicen es, si algo sucede, ponte tu máscara, asegúrate de que te la hayas colocado bien y después tú puedes ayudar a otra persona. Si vas con un niño o puedes ayudar a la persona que esté a tu lado. Eso mismo necesitamos que practiquen en estos días. Autocuidémonos nosotros primero y luego ayudemos a nuestros niños. El primer mensaje que UNICEF les quiere dar esta mañana es que las familias se tomen el tiempo de autocuidarse para poder acompañar a los niños y a las niñas con el amor y la paciencia que este caminar requiere. Si en tu casa viven otras personas, pídeles que compartan las actividades. Y aquí quiero recordarles que el
cuido de un niño o de una niña, la estimulación, la práctica de las rutinas no es solo una tarea de la mamá, es una responsabilidad también del papá. Y si tenemos otras personas en nuestra casa, entonces podemos también eh, pedirles a ellos que nos ayuden. Bien, entonces, habiendo reconocido la importancia de gestionar primero nuestras emociones, vamos a pasar al segundo punto. Y este tiene que ver con fortalecer el vínculo con el niño y cómo podemos mantener un entorno protector. Decirles que la primera infancia es una etapa donde se establecen los vínculos y se fortalece el apego. Entonces, es sumamente importante para el niño contar con un adulto sensible que esté disponible para acompañarle, que le dé seguridad, que le permita explorar, con un adulto con el que pueda conversar. ¿Y qué necesitamos para ser cuidadores sensibles? Primero, darnos cuenta que en esta etapa, bueno, y realmente siempre, un aspecto importante es el contacto físico. A los niños les encanta el contacto físico, tenerlos cerca de nosotros también a ellos les da seguridad. Recuerden que cuando estaban en la pancita escuchaban el latido del corazón de la mamá y estaban en un ambiente protegido. Entonces, también en estos primeros años el contacto físico es muy importante. Otro aspecto es el contacto visual. El contacto visual a los niños les ayuda porque por medio de la mirada, como cuidadores, podemos también transmitirles afecto. O como ya les decía en un momento, también podemos transmitirles miedo. Entonces, establezcamos contacto visual, abracemos a nuestros niños. Si vamos a conversar con ellos, pongámonos a su altura física, es decir, yo me voy a tomar el tiempo para agacharme, para quedar a su altura y también debemos hablarles con palabras que ellos nos puedan entender. Entonces, utilicemos un lenguaje que sea claro, decirles que en este periodo de cuarentena, por el confinamiento, quizá los niños tengan muchas preguntas. ¿Por qué su papá o su mamá cuando sale usa mascarilla? ¿Por qué ahora su papá pasa o su mamá mucho tiempo en su casa? Entonces tenemos que hablar con ellos con un lenguaje que nos pueda entender. Y en las páginas de UNICEF podemos encontrar diversidad de material, un cuento, por ejemplo, de qué es el coronavirus y hacerlo jugando. A estas alturas todos ya deberíamos de habernos tomado el tiempo para explicarle. Pero si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas de una manera divertida. Cuando hables con él, tómate el tiempo para responder sus preguntas, porque la conversación tiene que ser bidireccional. No solo yo voy a hablar, sino que tengo que tomarme el tiempo también y le pregunto, ¿tienes alguna pregunta? ¿Te gustaría saber algo más? Y explicarle también con ejemplos que ellos nos puedan entender. La respuesta a las diferentes necesidades de los niños debe de ser individualizada en cada momento. Quizá en algún momento el niño llore porque tiene hambre, tengo que aprender a identificar el tipo de llanto y así lo voy a atender. Probablemente en otro momento quizás se cayó y lo que necesita es que yo lo sobe o que le dé un abrazo. Probablemente en otro momento ha tenido una pesadilla y quiere estar junto a mí. Entonces, tengo que aprender a identificar cuáles son las necesidades y darles una respuesta individualizada. ¿Por qué les digo esto? Porque de repente nos puede pasar, y más que todo en los primeros meses de vida, en los primeros 6 meses quizá, que si el niño llora, le pueden dar el pecho. Y quizás el niño en ese momento no está llorando porque tiene hambre, quizás necesita cambio de pañal, quizás tiene calor, entonces tenemos que identificar, porque si la respuesta siempre a las demandas del niño en esta etapa es que la mamá le ponga, que la mamá le dé pecho, entonces el niño va a relacionar cualquier necesidad con la alimentación. Cuando hablemos de la rutina de la alimentación voy a ahondar un poquito más por qué la única respuesta no debe de ser
la lactancia en los primeros 6 meses o darle una galletita cada vez que el niño se acerque a mí, quizás necesita tiempo. Entonces, identifiquemos para darles una respuesta eh, individualizada de acuerdo a lo que en ese momento necesita. ¿Por qué? Porque esto va a tener implicaciones para para el resto de la vida. Recuérdense que al principio les decía que en la primera infancia es donde se dan las bases sobre las cuales se va a formar nuestra personalidad. Entonces, tenemos que tener cuidado. Una contención estable y afectiva para los malestares que el niño pueda tener le va a dar seguridad y le va a dar confianza de saber que tú estás disponible para apoyarlo cuando él lo necesita. Entonces, como la relación de apego se alimenta cada día, tenemos que aprovechar todos los momentos para demostrarles nuestro afecto, para decirles que son importantes para nosotros, para decirles que los queremos, que estamos ahí para ellos. Y quiero cerrar entonces este segundo punto con lo siguiente. El apego es una necesidad biológica del ser humano y en este caso de la primera infancia. Es una necesidad tan importante como lo es comer o respirar. Así como es importante la lactancia materna en los primeros meses para que el niño crezca sano, crezca saludable, así en ese mismo, de esa forma, en ese mismo nivel de importancia es el afecto, porque el afecto va a estimular su cerebro y tenemos que incluir en todas nuestras rutinas el afecto, el elogio, cuando el niño terminó de comer, cuando se bañó y el abrazo. Entonces, decíamos, el afecto es una necesidad biológica fundamental. El tercer punto es ya sobre las rutinas. La primera infancia es un periodo esencial para la creación de hábitos. Entonces debemos cuidar cuáles son aquellas actividades que no pueden faltar en el día a día de nuestros niños y cómo la persona adulta puede hacer de esas actividades, cómo las puede hacer divertidas, cómo puede crear un momento mágico de exploración, de juego. Entonces, todas las actividades que practiquemos en el día deben de ser acompañadas de estímulos de comunicación y de juego, actividades de juego y comunicación. Entonces, si sabemos que la rutina es un hábito que se adquiere al repetir una misma actividad muchas veces, en este caso, practicar rutinas a los niños les va a ayudar a crear el sentido del orden, le va a ayudar también a entender qué cosas son importantes, les permite organizar también sus pensamientos y adquirir noción del tiempo. Es decir, ya me bañé, ahora viene la siesta. Les ayuda también porque su entorno se puede volver más predecible y esto en esta etapa de confinamiento también les puede disminuir la ansiedad que puedan tener. Entonces, a los niños les puede beneficiar mucho que inicien el día viendo a su cuidador principal, a su mamá, a su papá, a su tía, un abuelito. Cuando digo cuidador es esa persona significativa en la vida del niño. Entonces, que cuando se levante esté ahí para él, que lo mire a los ojos, que le diga cuánto le ama. Es decir, que fortalezcamos el vínculo del apego cuando el niño se levante. Estas demostraciones de afecto le van a ayudar para el resto del día. Entonces, iniciemos el día de una manera afectuosa con nuestros niños. ¿Y cómo podemos entonces ya hacer una rutina divertida? El momento del baño no tendría por qué ser una batalla, vea, cuando vamos a practicar este hábito higiénico. A veces he escuchado a mamás que nos dicen, es que a mi hijo no le gusta bañarse. Y he escuchado a otras mamás, por el contrario, que nos dicen, a mi hijo le encanta bañarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Intentemos bañar al niño o a la niña todos los días a la misma hora. Preparemos todo lo que vamos a utilizar para que no lo dejemos solo y luego tengamos que ir a buscar la toalla o el champú. Entonces, en el momento del baño,
Podemos nosotros jugar con el agua, con los sonidos que hace el agua. Podemos jugar con las burbujas que hace el jabón. Podemos también reforzar las partes del cuerpo y jugar nuestras manitas hacen clac. Escuchemos cómo cae el agua. Podemos utilizar también una esponja. Si usted tuviera una esponja en su casa, puede ser de figura. Dejemos que el niño llene la esponja de agua y digámosle, ahora veamos cuánta agua tenía la esponja. Y luego le podemos decir, podemos lavarnos la mano, el brazo, pongámonos el champú, ¿me ayudas? El baño nos ayuda a que estemos limpios y cantemos una canción. Podemos cantar una canción relacionada con el agua o relacionada con el baño. Cuando ya lo vayamos a vestir, cuando ya lo saquemos del baño y lo vayamos a vestir, invitémosle también a que él nos diga qué ropa quiere ponerse. Es importante respetar los gustos del niño y con algo tan sencillo como que él elija qué ropa se puede poner, es decir, darle opciones. ¿Te quisieras poner esto o prefieres ponerte esto? Eso también le ayuda al niño a darse cuenta que su opinión es importante, aunque sean en cosas tan pequeñas como esta. Y podemos también pedirle que cuando lo estemos vistiendo, ok, ahora una mano, vamos a ver, ahora la otra, muy bien, ya nos pusimos la camisa. Y así cuando, con las diferentes prendas que nosotros le vayamos a poner. Con la limpieza de los dientes, también debemos de hacerla jugando. El ejemplo es, en esta etapa, es muy importante también. Cuando el niño vaya a practicar el cepillado, intentemos hacerlo juntos, que él nos vea. Quizá en este momento, porque recuerden que estamos hablando de los primeros 3 años, quizá no va a ser exactamente la técnica correcta del cepillado. Lo importante es que él vaya adquiriendo el hábito y a medida que nuestro hijo vaya creciendo, lo va a ir haciendo de la mejor manera. Pero sí decirle que se tiene que cepillar después de cada comida, que nos ayuda, el cepillado de dientes nos ayuda a mantenernos saludables también, porque si solo le decimos, es importante que nos cepillemos, esas palabras no tienen significado para el niño. Pero si yo le digo, oye Sebastián, nos vamos a cepillar porque cuando comemos en el espacio de nuestros dientes suelen quedar restos de comida. ¿Te has fijado que quedan restos de comida? ¿Quieres ver? Y podemos utilizar también un espejo, si lo quisiéramos. Entonces ahí le podemos decir, esos restos de comida que quedan ahí en los espacios de los dientes, necesitamos nosotros quitarlos. Y la forma de quitarlos es porque son tan pequeñitos, es con el cepillo. Fíjate, el cepillo tiene estas cerdas que nos ayudan para pasar entre los espacios de nuestros dientes. ¿Te das cuenta entonces por qué es importante cepillarnos? Y lo tenemos que hacer todos los días. ¿Te parece? Entonces, y ya lo practicamos. Cuando ya se cepille, le decimos, vamos a ver cómo quedaron esos dientes y ya lo podemos nosotros estimular diciéndole, están tan limpios, muy bien, y elogiemos sus logros, porque el elogio les ayuda también para seguir practicando una misma actividad. Entonces el elogio es muy importante también. Luego, cuando vayamos a comer, el momento de la alimentación otra actividad del día, que es también la alimentación, ¿cómo se la podemos hacer nosotros como adultos divertidas a nuestros niños? Primero, recordemos que cualquier espacio es importante para estimularle y los niños se estimulan por medio de los sentidos. Entonces, la alimentación es un momento idóneo para estimular los 5 sentidos. Con los más chiquititos, con los menores de 6 meses, la mejor alimentación o el alimento más completo es la lactancia materna, porque no solo los nutre, sino que los niños quedan a una distancia adecuada para poder ver la cara de la mamá, para poder sentir su cuerpo, para poder sentir su olor, para encontrar sus ojos y demás. Entonces, el momento de la lactancia es una cita que la mamá tiene con su hijo y debemos de evitar estar haciendo otras cosas mientras damos lactancia materna para que ese encuentro sea placentero, no solo para el niño, sino que también para la mamá. Sin embargo,
también hay situaciones donde la lactancia materna no es posible. En ese sentido, el momento de comer siempre debemos hacerlo placentero, con el bebé en brazos, que sea un momento de proximidad física, que sea un momento de encuentro y siempre las demostraciones de afecto. Al niño eso le va a dar gran placer o le da gran placer estar cerquita de su mamá. Con los más grandes o mayores de 6 meses que ya inician la introducción de alimentos sólidos, démosles un espacio para explorar mientras los alimentamos. Entonces, ¿qué necesitamos? Tiempo y paciencia, fundamental. Si estamos apurados, pidámosle a otra persona que nos ayude a alimentar a nuestro bebé, porque vamos a necesitar tiempo. Y también paciencia, porque quizá la mitad de la comida quede en su cuerpo, en su cara, quede en el plato, entonces necesitamos tener mucha paciencia. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Estimular la vista por medio de los alimentos. El color, los colores de los alimentos y hablar sobre ello. Oye, esta zanahoria es anaranjada y tiene un sabor dulce. A ver, lo vamos a probar. La textura. Dejar que el niño toque y manipule los alimentos le ayuda a sentir. Conocer las texturas también es sumamente importante. Estimulemos el olfato también y digámosle, huele delicioso, o será que sabe igual. Y cuando lo haya probado, este sabor es dulce o este sabor es salado, de acuerdo a cómo sea el caso. Invitémosle a que él se lo lleve a la boca. Como en esta etapa la coordinación todavía no está bien desarrollada porque los primeros años de vida del niño son a predominio motor grueso, es decir, los músculos gruesos de su cuerpo son los que más le funcionan, por así decirlo. Luego, a medida que vamos creciendo, ya vamos adquiriendo habilidades motoras finas, que nuestros músculos pequeños ya se van desarrollando más. Entonces, cuando vaya a comer, quizás agarre la comida de esta manera y se la lleve a la boca así. Entonces, la mitad va a quedar por aquí y un poquito va a entrar a su boca, pero dejémoslo que explore. Tampoco es buena idea estarlo limpiando a cada ratito. Déjenlo que coma y luego ya nos tomamos el tiempo de limpiarlo. Otro aspecto también importante es que aprendamos a identificar todos esos signos de saciedad que el niño nos da. Probablemente nos haga así que ella no quiera o probablemente él empuje su platito. Entonces no debemos obligarlo a comer cuando él ya no quiera comer o quizás en ese momento ya se llenó. O si somos nosotros los que le estamos dando, quizás todavía tiene alguna cantidad de comida en su boca. Entonces estemos pendientes de esas señales que el niño nos da. Cuando hayamos terminado de comer, felicitémoslo y digámosle, muy bien, nos hemos acabado toda la comida. Ahora nos vamos a lavar las manos o ahora nos vamos a limpiar la cara. De esa manera vamos, no solo ellos, sino que también como adultos vamos a disfrutar de este encuentro. Y recordemos que todos los espacios deben de ser de disfrute para el niño, ¿sí? Entonces, después podemos pasar al otro hábito que es el lavado de manos. Pero quizá antes de entrar al lavado de manos me gustaría detenerme en algunos tips que debemos evitar mientras alimentamos a nuestros niños o debemos de tener cuidado. Y el primero de ellos es que evitemos distraerlos con la televisión o con otro aparato electrónico mientras ellos están comiendo. Démonos el espacio de tener esa cita en el momento de la alimentación. Eh, al principio también les hablé que no es bueno que le demos al niño de comer cuando quizás no tiene hambre. ¿Qué significa esto? Evitemos obligarlo a que se coma una galleta cuando quizás lo que quiere es que yo lo abrace. No utilicemos la comida como quitapenas, como entretenimiento, porque él quiere que juegue en este momento con él, pero yo le digo, no, ¿sabes qué? Cómete esta galleta mejor y luego vamos a jugar.
Entonces, evitemos que vean la comida o nosotros, ¿verdad? Evitemos darles alimentos cuando ellos quizá lo que quieren es jugar con nosotros. Porque si no, los niños van a aprender a relacionar la comida como una compañía y no es eso lo que queremos. El niño los primeros meses se alimenta, los primeros 6 meses debería de ser lactancia materna exclusiva, luego de los 6 meses ya es la introducción de alimentos, ya el niño puede tener 3 comidas y 2 refrigerios. eh, la alimentación se va haciendo paulatinamente en esta edad, entonces van a haber espacios para comer. Eso es muy importante porque quiero recalcar que en la primera infancia es esta etapa donde nosotros estamos creando hábitos. Entonces, no queremos, ¿verdad?, que cada vez que el niño o la niña esté preocupado, triste, enojado o vaya a ir a comer y a comer y a buscar comida. Entonces, tenemos que enseñarle estos tips también. Evitemos que coma nervioso, o sea, rápido. Al principio les decía que por eso necesitamos tener tiempo. Entonces, la alimentación también es un buen momento para estimular a nuestros niños y para comunicarnos con ellos. Aprovechemos este espacio. Ahora que tenemos la oportunidad de estar en nuestra casa, aprovechemos el momento de la alimentación. Si estamos trabajando desde casa, hagamos el espacio para comer con ellos. Que nos vean comer alimentos saludables a nosotros, también a ellos les ayuda porque nosotros predicamos con el ejemplo, ¿sí? A veces hay mamás que dicen, es que a mi hijo no le gusta la zanahoria, pero quizás a ella también no le gusta. Entonces prediquemos con el ejemplo. Vamos a pasar a otro momento importante también que no debería de faltar en el día a día de nuestros niños y este es dejar un momento para la lectura, para leerle un cuento o para contarle historias. Si tú tienes en tu casa libros, aprovechemos y leámosle un cuento a nuestros niños. Los libros en la primera infancia, en los primeros 3 años, se recomienda que sean libros resistentes porque él los va a querer tocar y es totalmente normal. Que deben de tener más imágenes que letras, las imágenes deben de ser claras y ese momento de la lectura también es un momento de interacción. La lectura no tiene que ser plana, sino que debemos de usar diferentes tonos de voces, gesticulaciones, sorpresa o de repente suspenso. Es decir, en ese momento que nosotros estamos en la lectura, el niño o la niña se va a transportar a ese mundo porque fomentamos con la lectura, fomentamos muchísimo la imaginación o cuando contamos historias. Entonces, el niño se mete en la historia. Por lo tanto, nosotros tenemos que también hacer reacciones de sorpresa, bajar la voz, elevarla. Si en el cuento salen animalitos, podemos hacer el ruido o que los animalitos hacen, invitarlo a él también que lo haga, es decir, puede ser un momento muy importante de interacción. Y la lectura en la primera infancia es uno de los recursos que no debemos de perder, porque la lectura no es algo que se impone, es un hábito que se va fomentando. El gusto por los libros, muchos lo adquirimos en la etapa de la primera infancia. No significa que cuando seamos adultos no lo podamos adquirir, claro que sí, pero en este momento tú puedes ayudarle a tu hijo para que entre en este mundo mágico de las historias. Entonces, aprovechemos si tenemos libros en casa. Y si no, pues contemos las historias. Veamos cuáles son como los animalitos que más prefiere nuestro niño y contémosle un cuento de eso. Si son los dinosaurios, hagamos una historia de un dinosaurio y pidámosle que él nos ayude a contar la historia. Por ejemplo, un dinosaurio, ¿de qué color es? Y él nos puede decir rojo, verde, amarillo. No le digamos, no, los dinosaurios no son de ese color. Dejemos que su imaginación también vuele. Podemos utilizar acá también tamaños, decir, o sea que era muy grande, era muy pequeñito.
Y pues pueden ser unos tips que nos pueden ayudar de acuerdo a la edad que nuestro niño tenga. Con los más grandes ya podemos también, cuando leamos, irle señalando las letras que están en los libros. Esto les va a ayudar también a ellos para darle sentido a las palabras. Yo tengo aquí algunos libros que que nos pueden servir y que tienen más imágenes, quiero ver aquí, sí, más imágenes que letras, hay animalitos también. Podemos hacer con los niños la lectura de imágenes y en la primera infancia la lectura de imágenes es un recurso importante. Eh, este otro libro también tiene más imágenes que letras, pero también cuando si estamos haciendo lectura, podemos irle señalando al niño cuando vayamos leyendo y nos puede ayudar el auxiliarnos de otro material que tengamos por ahí. Por ejemplo, podemos hacer una varita mágica, digamos, con los niños y con esa varita mágica nosotros podemos ir eh, señalando lo que vamos leyendo. Esto les permite también darle sentido a las palabras. Y es importante también decirles que mediante la lectura los niños adquieren vocabulario. Es decir, cuando los estamos leyendo, ojo, no los estamos entreteniendo, les estamos estimulando, que es precisamente lo que estamos hablando este día. Entonces, dejemos cuando desdoblemos el día, la rutina del niño, metamos un espacio para la lectura durante el día. En la noche, también tomémonos el tiempo de contarle una historia o de leerle un cuento. Ya vamos a hablar un poquito de qué podemos hacer en el momento del sueño. Entonces, cierro. El momento de la lectura debe ser un momento de disfrute, perdón, un momento donde se amplíe el lazo afectivo entre el niño y su cuidador principal, su mamá, su papá, su tía, es decir, la persona más importante para él. Y también debe ser un momento para que le enseñemos a cuidar los libros y adquirir el disfrute por los libros. Invitarlo a que también de vez en cuando él nos lea una historia. ¿Sí? Entonces la lectura es muy importante para nuestros niños y para nuestras niñas. Vamos a pasar al momento del sueño o de tomar las siestas de nuestros niños en la primera infancia. Cuando son recién nacidos duermen la mayor parte del día. Es decir, pasan solo dormidos, que sí que a la mamá le toca despertarlo para que coma. En estos primeros días es normal porque el niño se está acostumbrando al día a día de los adultos. Entonces, respetar su sueño también significa respetarlo a él. Luego, con los niños, después de los 6 meses, van a dormir menos y pueden tomar siestas en la mañana y en la tarde. Después del año, probablemente el niño tome nada más una siesta por la tarde. Entonces, aprovechemos ese momento que él toma la siesta para, le podemos poner música tranquila y en estos momentos de confinamiento, de que estamos en casita, podemos motivar al niño para que tome un descanso por la tarde. Tomar un descanso también le va a ayudar al niño a tranquilizarse un poco. En cuanto a la hora de dormir, ya en la noche, cuando es la hora que él ya se tiene que ir a la cama, que ya su día a día terminó, de acuerdo a la edad que el niño tenga o si ya va a un centro de desarrollo infantil, quizá usted lo levanta más temprano. Entonces debemos de cuidar esas horas que el niño vaya a dormir. No es recomendable que se duerman después de la noche. Ellos necesitan dormir unas 12 horas, más o menos durante la noche, o sea, seguidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Practicar diferentes actividades cuando ya se vaya a dormir. Una de ellas puede ser, ok, nos vamos a cepillar los dientes, luego nos ponemos la pijama o nos ponemos la pijama primero y luego nos vamos a cepillar los dientes. Esto le va a ir diciendo al niño, ya es hora de dormir, ya nos pusimos la pijama. Ayuda mucho que también el ritmo de la casa se vuelva más lento
Es decir, yo voy a intentar apagar las luces de mi casa o dejar la menor cantidad de luces encendidas. Voy a bajar la voz, o si tengo la tele le voy a bajar volumen. Es decir, enlentecer también eh, el resto de actividades en nuestra casa. Esto le va a ayudar al niño a conciliar el sueño. No es bueno que el niño se vaya a la cama solo. Acompañémoslo, ya le cepillamos los dientes, ya le pusimos la pijama, quedémonos con él. Este es un buen momento para leerle un cuento o para contarle una historia. Aprovechémoslo. Es un buen momento para que tú le cantes una canción también. Es un buen momento para que lo abraces y te quedes con él hasta que se quede dormido. Podemos intentar hacerlo todas las noches para que al niño le dé seguridad. Tú le das seguridad si estás con él. Entonces, acompañémoslo a la hora que él se vaya a la cama. El niño nos reconoce, nosotros como adultos, yo lo decía al principio, como las personas más importantes en la vida de él. Entonces, nosotros les estamos también ayudando a formar hábitos. Entonces, si yo soy la persona más importante en la vida de él y cada noche lo duermo con un beso, le doy un abrazo, estamos fortaleciendo su cerebro. Bueno, y aquí quiero decirles que un niño debe de recibir en el día, bueno, la dosis mínima de abrazos que debe de recibir en el día son 8. No debe de recibir menos de 8 abrazos. O sea, podemos sobredosificarlo, no hay ningún problema, no pasa nada. Eh, el contacto con nosotros es muy importante. Entonces, cuando se vaya a dormir, démosle un abrazo y démosle un beso. Bien, dicho esto, ahora quiero pasar al cuarto punto, que es el momento del juego. Este espacio no puede faltar en el día a día de nuestros niños. Si bien es cierto, ya conversamos que todas las actividades las vamos a hacer jugando, pero tener un espacio solo para jugar es fundamental. Quiero empezar este punto 4 diciéndoles que como adultos reconozcamos el valor que tiene el juego. El juego no es entretener a los niños. El juego es estimularles, es enseñarles, el juego es interacción, el juego es mirarte, que me mires, que nos veamos, que conversemos. Entonces, en el juego podemos estimular todas esas áreas del cerebro, que en esa primera infancia, su cerebrito, decirle que es 2.5 veces más activo que el de nosotros. O sea, el niño está aprendiendo en todo momento, de lo que ve, de lo que escucha, de lo que toca y demás. Entonces, eh, decirles que el primer juguete que el niño tiene es su cuerpo. Ellos juegan desde que nacen, bueno, desde que están en la pancita de la mamá, ellos ya juegan. Entonces el niño, eh, cuando ya puede llevarse sus manitas al centro de su cuerpo, cuando ya las descubre, juega con sus manos. Hay un momento en la etapa del desarrollo que lleva sus pies a la boca. Él explora todo por medio de su boca. Entonces, dicho esto, que su primer juguete es el cuerpo, el segundo pueden ser los adultos con lo que él pasa, por ejemplo, cuando le está dando a lactar la mamá, si han tenido la oportunidad de observar, el niño, la niña a veces levanta su dedito, lo mira a los ojos, está tocando a la mamá, porque también está descubriendo que puede jugar con la otra persona. Entonces es muy importante que nosotros también le correspondamos, o sea, que le agarremos la mano, que lo miremos y demás. Luego ya descubren el mundo de los juguetes. Y ya cuando pasa esto, cuando ya nosotros los internamos en el mundo de los juguetes, tenemos que tener cuidado de el tamaño de los juguetes, de la forma que tienen los juguetes y del tipo de los juguetes. Porque todo se lo va a llevar a la boca. Les decía, ellos exploran con la boca. Entonces, por medio de la boca sienten si algo está frío, si algo está caliente, si algo es áspero, si algo es suave, si algo es liso y demás. Entonces, cuidemos el tamaño. Deben de ser más grande que su puño, o más grande que el orificio de su boca, y deben de ser juguetes que fácilmente se puedan lavar, ¿sí? Porque se va a caer, entonces lo lavamos rápidamente, lo limpiamos y se lo volvemos a dar.
Los peluches no son recomendables en esta etapa porque son un foco de contaminación, es decir, el peluche se le cae, se llena de polvo, el niño instintivamente se lo va a llevar a su boca, quizás lo va a succionar y se nos puede enfermar. Entonces, tener cuidado con el tipo de juguetes. Y cuando hablo de juguetes, no hablo necesariamente de juguetes como tal o estructurados. En esta etapa todo es novedad para los niños, por eso si se fijan, todo tocan, porque ellos están explorando. Entonces, un juguete pueden ser esos artículos que nosotros tenemos en nuestra casa. Un juguete puede ser estas cucharas que yo puedo tener para la comida. Un juguete para ellos puede ser una esponja que esté limpia, ¿verdad? Que no la hayamos usado todavía, porque podemos enseñarle que esta parte es rugosa, que esta parte no lo es. Un juguete para ellos puede ser también un depósito. Y en este depósito ellos pueden sacar y meter objetos. Un juguete para ellos puede ser un ganchito, un chuchito, no sé cómo los conocen. Y todo lo que nosotros tenemos en nuestra casa se puede convertir en un juguete. Aquí también quiero decirles que a veces nos preocupamos tanto los papás por comprarle diferentes clases de juguetes a los niños. Entre más hace un juguete, menos hace el niño. Si el juguete habla por sí solo, da luces, se puede mover por sí solo, el niño quizás solo lo mueve con un control remoto, ¿qué le toca hacer al niño? Mirarlo. Pero esto u otro depósito, un jacal que tú tengas en tu casa, esto para mí es un depósito para guardar algo, pero para el niño puede ser un casco, puede ser una nave espacial, puede meter y sacar, es decir, es normal entonces que ellos vayan a algún lugar y quieran agarrar lo que está ahí, porque para ellos en ese momento todo va a ser un juguete, como les decía. Entonces, podemos también aprovechar si tenemos botellas y podemos llenarlas de papelitos de colores o demás, o de piedritas, y ya se convierte en un sonajero. Una pelota que sea lisa, que el niño pueda manipular o que tenga textura, incluso con esta le podemos dar un masajito. Yo les decía que un espejo también nos puede servir para que él se vaya reconociendo y le podemos decir, bueno, ¿dónde está Sebastián? Ahí está Sebastián. ¿Dónde están los ojos de Sebastián? Y demás. Entonces, realmente no nos preocupemos porque el juguete sea un juguete bien estructurado o caro, ¿verdad? No necesariamente. Diaper o un trocito de tela puede ser un juguete también. Y en los primeros años, el juego del escondite a los niños les encanta. Yo los invito a que lo practiquen porque durante este juego podemos tener el encuentro de las miradas y en ese sentido fortalecer el vínculo con nuestro niño o con nuestra niña. Entonces, en el juego tenemos que cuidar mucho el espacio en el que va a jugar el niño. Debemos de procurar que sea un espacio que le permita explorar para que no le estemos diciendo a cada rato, no, deja eso, no, no toques eso, no, ahí no. Entonces, debemos de procurar que el niño tenga ese espacio para poder explorar y dediquémosles tiempo. Hagamos ese tiempo para sentarnos al piso con él, para si tenemos patio en nuestra casa, para salir al patio al aire libre a jugar con nuestros niños. Entonces, aprovechemos esas rutinas que tenemos para estimularles. Bien, cerrar toda esta charla diciéndoles que volvamos a ser niños, que veamos el mundo desde la perspectiva de los niños, que ocupemos cualquier espacio para estimularlos y que mediante el juego nosotros promovemos el aprendizaje, la resiliencia, la gestión de emociones. Permitámosles al niño que tome la iniciativa, sigamos. Una buena señal cuando el niño ya no quiere jugar es que es el juguete y quizás se interesa por otro, entonces sigámosle el juego nosotros ahí también. Tratemos de que el juego no sea tan dirigido, que seamos nosotros. Intentemos que el momento del juego no sea para que lo estemos evaluando, sino que más para interactuar. Más que el juguete como objeto, el momento del juego como interacción. Bueno, ya estamos con el tiempo
creo que me emocioné y me fui un poquito más, me agarré un poquito más de tiempo. Bueno, la información que yo les acabo de compartir va a estar disponible en nuestras páginas. Ustedes pueden entrar y pueden encontrar otros recursos que les pueden ayudar para hacer mejor este rol de papás, mamás, cuidadores. Vamos a pasar al momento de las preguntas y vamos a leer algunas preguntas que ustedes nos han puesto acá. Y la primera de ellas dice, ¿qué ejercicios podríamos hacer para ayudar al habla y caminar a mi hija de 9 meses y hacerlo de la mejor manera? Decirles que en estos primeros 9 meses el niño quizá esté gateando ahorita, probablemente no ha terminado, no ha concluido esa etapa. Los seres humanos nos desarrollamos primero es cefalocaudal, es decir, de arriba hacia abajo. Primero sostenemos la cabeza, después la espalda y luego vamos hacia los pies. Entonces, decirles que es importante que le demos el espacio para que el niño gatee. Mientras el niño anda gateando, probablemente va a encontrar como una silla o una mesa y él va a intentar pararse. No debemos forzar el cierre de las etapas, sino que démosle espacio. No en todos los niños los cortes se dan en los mismos tiempos, eso es importante. Y acostumbrémonos a no comparar. Entonces, quizá ahorita en los 9 meses todavía el niño no está preparado para caminar. Evitemos ponerlo en andaderas, ¿sí? O andadores, démosles el espacio para que ellos puedan gatear y arrastrarse libremente. También podemos ayudarle haciéndole masajes después del baño o antes de que se vaya a dormir, podemos masajear sus piernas. En el comentario les voy a dejar algunas actividades que podemos hacer para estimular esta etapa. Para estimular el lenguaje no hay mejor manera que hablarles y evitar hablarles en chiquito. La pelotita, el carrito, el dibujito, digámosle las cosas con el nombre correcto. Conversemos con él en todo momento. Por eso yo les decía que las actividades de juego y comunicación son importantes en todas las rutinas. Tenemos que hablar con el niño o la niña en todo momento. Para un niño que tiene 4 años, que ya conocen muchas cosas para llamar la atención y estimular el aprendizaje, ¿qué debemos hacer? Invitémosle a jugar y permitámosles que sean ellos quienes tomen la iniciativa para el juego. A esta edad los niños ya se interesan por otros juguetes, quizás explorar en la casa. Y tomémonos el tiempo para identificar, por ejemplo, cuáles son los juegos que a ellos más les gustan. Quizás a los 4 años ellos tengan preferencias por los juegos que sean más de movimiento, quizás juegos de saltar, que involucren más movimientos motores. Podemos identificar cuáles son o preguntarle cuáles son los juegos que a ellos más les gustan. A esta edad también nosotros podemos aprovechar para hacer los juguetes con nuestros niños, para armarlos. Podemos ocupar una caja de cartón, digamos, que tengamos en nuestras casas y decirle que vamos a hacer un carrito. Es decir, veamos cuáles son los juguetes que le llaman la atención a ellos y sigámosle el ritmo. Démosle mucho espacio para conversar con ellos. La lectura a los 4 años también es fundamental y la podemos hacer jugando. Bueno, creo que son estas algunas preguntas que teníamos en el chat. Gracias por haberse quedado con nosotros y a practicar las rutinas de manera divertida y a jugar con nuestros hijos. Que tengan un bonito día.